Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con mi compañero Guamansin Rodríguez. También ahora saludamos a Noé Romero en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos, Guamansin, muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, una exposición muy interesante de artesanía que viene de uno de los estados de productores justamente de piezas artesanales que casi levantan una piedra y sale ahí un artista. Así es, Laura, nos referimos del estado de Oaxaca y la exposición se llama Barro y Fuego. Y bueno, vamos a compartir con ustedes mucho más adelante de qué se trata esto. Sabemos que es uno de los estados ricos en diversidad, sí, Laura, pero también es un estado muy orgulloso de sus orígenes y vamos a ver de qué se trata. En el Museo Franz Mayer se presenta esta muestra de 35 pueblos originarios y a lo mejor muchos de ustedes o algunos de ustedes recuerdan un mural que estuvo en el antiguo Cine Manacar, que era realmente una belleza de Carlos Mérida, un artista guatemalteco que creó esto como una especie de telón movible. Después se retiró y ahora otra vez está en la ahora llamada Torre Manacar. Exactamente, es un mural maravilloso que está en la recepción y que prácticamente nos abraza cuando llegamos. Ya verán ustedes, es un trabajo maravilloso. Y finalmente, Juan Arturo Brennan, adelanta la sección que tenemos todos los viernes de música porque mañana arranca una serie de conciertos que no deben perderse y por esa razón entrevista a Tambuco, a Ricardo Gallardo, que va a estar aquí. Así es, Tambuco se presentará el próximo domingo en el Teatro Esperanza Iris como parte de las actividades que conmemoran el centenario de este espacio. Son conciertos que, como hemos conversado hace unos días, el lunes, aquí mismo, Laura, comenzarán este jueves, viernes, sábado y domingo. Para así que se preparen y a lo mejor todavía alcanzan boletos. Bueno, tenemos esto y más en Noticias 22, quédense. Bueno, hay algo que hemos conversado en diferentes momentos aquí en Noticias 22, de qué manera la posibilidad de las tecnologías actuales nos permiten tener acceso al acervo de los museos. Laura, tú estuviste en Francia y nos compartiste una experiencia sobre ello y ahora tenemos algo que tiene que ver con arte mexicano. Bueno, es que efectivamente hay que aprovechar las nuevas tecnologías para la promoción, para la difusión y también para impulsar la creación cultural y artística. Justamente Google Arts and Culture nos invita a explorar el arte de Frida Kahlo, en este caso, desde nuestros dispositivos móviles, algo muy fácil que cualquiera puede hacer. Vamos a ver cómo. Más de 800 piezas, incluyendo pinturas, fotos, cartas y retratos, así como 5 recorridos virtuales alrededor de Frida Kahlo, ya están disponibles de manera gratuita en las caras de Frida Kahlo. Este proyecto, que tardó más de 6 años, fue realizado por Google Arts and Culture. Hoy podemos encontrar en este proyecto más de 800 imágenes de artefactos, no solo obras de arte, pero también cartas, dibujos, bocetos, documentos que nos cuentan la historia de Frida y de su legado, gracias a la colaboración de 33 instituciones culturales alrededor del mundo, en 7 países, que cuentan a través de sus curadores más de 60 exposiciones digitales inmersivas. A través de la red podremos tener acceso a colecciones privadas y obras poco vistas, como Vista de Nueva York, dibujada cuando Frida Kahlo estaba en 1932 en el Hotel Barbizon Plaza. También se podrán encontrar versiones de sus primeros trabajos, algunos de ellos realizados en la parte de atrás de sus pinturas. Nos invita a que alguna vez que podamos ver en persona los cuadros. Cuando vemos estos cuadros y estos detalles y demás, ¿qué es lo que queremos ver? El cuadro físicamente. Bueno, esto no es nuevo, ya existían los libros de arte y demás, de alguna manera veíamos a través de los libros las reproducciones. Es una forma actual, moderna, de ver las obras de arte a través de la pantalla, ahora a través del celular. O sea, podemos accesar de una manera mucho más directa, rápida y en cualquier lugar del mundo. En el caso de Frida, podemos ver las obras de Frida aquí en un detalle increíble y podemos ver la pincelada y la paleta de Frida, pero solo sentiremos
cómo es la obra y sentiremos qué trataba de decir Frida si vemos el original. Luego entonces ese peligro de que pues ya la vieron en esta presentación, ¿ya para qué van a la casa? Porque es la única manera en que van a sentir y poder nunca olvidar lo que vieron en esta presentación. Para este trabajo se utilizó una cámara especial que permite ver a detalle las obras al grado de percatarnos de la pincelada de la artista mexicana. Va a haber un momento como de muchos riesgos, o va a haber zonas de riesgo, digamos, pero en general para la investigación y para la creación curatorial es una herramienta fundamental porque se multiplican las posibilidades, las imágenes de las que podemos disponer, por ejemplo, para dar cuerpo a un tema, para dar cuerpo a unos núcleos temáticos, pues contamos con un museo virtual a nuestra disposición. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya vimos ahí Caras de Frida, que sería g.co/Caras de Frida, ahí se lo pueden buscar por internet y además en cualquier motor de búsqueda. De esta manera, Google Arts and Culture, Frida Kahlo, lo van a encontrar y van a poder ubicar cuál es el link, la liga para llegar y poder observar a detalle estas piezas, y además también está disponible la aplicación para los dos sistemas, tanto Android como iOS. Así es. Laura, y esto también es importante señalarlo porque estamos hablando en el caso específico de la obra de Frida Kahlo, pero hace unos días aquí mismo en Noticias 22 les compartíamos que hay una base para los museos del INBA, los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también otros espacios que nos permitirán tener acceso a las colecciones de los museos. ¿En dónde está lo emocionante? Ya escuchábamos a Luis Ríos en que podemos en una base personal de nuestro celular establecer cuáles son nuestras horas favoritas y generar nuestras propias galerías, que sería como una aproximación, ya sea para alguien que es un académico o también para alguien que simplemente desea tener un acercamiento mayor. Su propia colección. Ahí veíamos a Andrés Bleinstein, que es un gran coleccionista de arte contemporáneo del siglo pasado, también de México. Nosotros también podemos ser coleccionistas a través de nuestro teléfono. Así es, generar también la curaduría personal, por así decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué te parece, Laura, amigos? Si de aquí nos vamos a la poesía, en el caso específico de la economía. No, vamos a cambiarle, vamos a la quinta esencia de la economía contemporánea y cómo esta rige nuestras vidas. Es analizada a través de Jorge Volpi, que lleva al escenario Mario Espinosa. Un encuentro imaginario en 1948 entre Harry Dexter White, mano derecha del secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Roosevelt, y John Maynard Keynes, el economista más eminente del siglo pasado del Reino Unido. Después que ambos han muerto, es la anécdota que plantea el origen del mundo, la más reciente producción de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Mario Espinosa, que se estrena hoy, jueves 24 de mayo, en la sede de la compañía. Es una petición que le hizo la Compañía Nacional de Teatro en el 2016, me parece, a Jorge Volpi, y Jorge Volpi preparó este material. El proyecto es más ambicioso y tiene otra parte pero todavía no está, será la parte 2. La parte 1 es esta y se llama El origen del mundo y fue escrita específicamente para el teatro, es una obra dramática. Para Volpi, su labor es solo el inicio y está al servicio de directores y compositores, por lo que los trabajos de esta naturaleza no son palabra cerrada, sino una propuesta para que el equipo creativo lo modifique y lo haga suyo. Como un laboratorio en colaboración con otros artistas, y la base fue el concierto como forma teatral, ¿sí? Entonces está el texto dramático, está la música, está el movimiento. Toda obra tiene estos tres elementos, pero aquí están trabajados alrededor de la forma teatral del concierto. Entonces ese fue, digamos, que el experimento. El origen del mundo son variaciones sobre un mismo tema. Es una relectura del mito fáustico en el contexto fundacional del nuevo orden financiero mundial capitalista de fines de la Segunda Guerra Mundial y de los albores de la Guerra Fría.
orden que, a pesar de las múltiples reformas sufridas, aún nos rige. Un pequeño desvío para comprobar que sigues con vida. Es una lección de historia y de economía que tiene como base la pasión de los seres humanos. Los invitamos a verlos y a disfrutar. El teatro tiene la maravilla, tiene el gran poder de abordar asuntos que aparentemente son áridos y tiene la facultad de poderlos abordar de una manera pasional, viva y de desvelar cosas que con la mirada normal del día no podemos observar. Los invitamos a descubrir un mundo a partir de un tema económico y del poder del teatro. Este va a estar aquí en la sala Héctor Mendoza, que es la sede de la Compañía Nacional de Teatro, que está en Francisco Sosa. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Sí lo sé, pero dio lo mismo ustedes. Con una muestra retrospectiva, el fotógrafo Adam Weissman busca despejar la siguiente interrogante, la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en un espacio cuando parece que no sucede nada? Veamos. La Galería Patricia Conde acoge la exposición Lo que sucede 1998-2018, una retrospectiva que reúne el trabajo de 2 décadas del artista visual Adam Weissman. La curaduría fue un acompañamiento discursivo, un acompañamiento textual y visual, ¿no?, en la revisión iconográfica, la revisión de archivos, y fue muy interesante porque Adam tiene una trayectoria que cruza, digamos, una posición entre Estados Unidos de Norteamérica y México. Él se formó en cine etnográfico en Nueva York y en el programa de fotografía documental, y posteriormente realizó obra aquí. La etnografía, la antropología visual ha sido parte de mi formación, la fotografía documental, y lo sigue siendo, nada más que me interesa procesos quizá alternativos o diferentes maneras de llegar a la misma meta, que es documentar lo que nos rodea, ¿no? Como parte de su trabajo más reciente, encontramos Tlatelolco desmentido, el retrato muy particular en el que, a través de la luz, el edificio Chihuahua cobra vida y nos cuenta un poco de su historia. En este caso trabajó con la comunidad de Tlatelolco, quienes habitan ahí, para hacer una acción lumínica muy singular, la cual se puede ver tanto en fotografía como en video. Entonces era más bien cómo se vivía Tlatelolco, cómo se vive actualmente y cómo eso se representa a través de la propuesta original de Mario Pani, del arquitecto Mario Pani. El retrato es parte fundamental de esta exposición. La serie del metro, del Subway Series, donde tengo la cámara semi escondida y estoy tomando fotos sin que la gente sepa que les estoy retratando, que para mí era un momento importante de documentar. Y luego, pues un trabajo mucho más contemporáneo de video, pero con el lenguaje fotográfico, pero también usando el engaño para agarrar un momento inesperado. Esta pieza es más actualizada, él lo hizo en Revolución, en una carpa, y le pedí a la gente de la calle que pasara a tomarse un retrato. Entonces, lo que vemos es un conjunto de gestualidades en movimiento. Luego está lo del 11 de septiembre, que fue un momento que nos agarró a todos de sorpresa, y justamente esa sorpresa nos hace inconscientes de cómo estamos reaccionando. Entonces, en vez de enfocar en las torres gemelas cayéndose, me enfoqué en la reacción de la gente mirando las torres cayendo. El proyecto que se sigue trabajando es justamente arquitectura libre. Entonces está viendo aquí en esta exhibición una primera parte de un proyecto que está en curso. Con información y texto de Julio López, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, no cabe duda que tiene una mirada personal particular. ¿A quién se le ocurriría eso? Yo creo solamente a alguien que de verdad quiere mostrar un lado distinto de lo que está ocurriendo de la realidad, ¿no? Imaginar qué están viendo esas personas, a lo mejor ya sabemos que en las Torres Gemelas o que es el terremoto, pero si no,
pues ahí se despierta una posibilidad de imaginación muy importante. Así es, y me recordó esto, hace algún tiempo estuvo en el Museo de Palacio de Bellas Artes la exposición de Robert Donizot. Había pensado Cartier-Bresson, pero no, en realidad es Robert Donizot, también de este grupo de fotógrafos de esta generación, y él hace las expresiones de la gente cuando está viendo el desfile en Reino Unido de la reina. Nunca ve a la reina, nunca hace un retrato de la reina, lo que hace es ver las imágenes de los rostros, ver los rostros de las personas que están mirando pasar a la reina. Y así se construye una crónica totalmente diferente. Y es otra historia, es un relato diferente. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de otro relato visual que tiene que ver con la obra de Carlos Mérida, Los danzantes, que regresa a la Torre de Manacar, lo que era el cine de Manacar. Bueno, continuamos con algo que pudiera parecer en primera instancia algo muy complicado, pero no. Carlos Illades investiga cómo el marxismo, es decir, el materialismo histórico y dialéctico, esta espiral de la historia, en dónde estamos, arriba o abajo, de qué manera este análisis nos puede ayudar a recuperar vestigios relevantes para entender nuestro presente. Yo he estudiado el pensamiento izquierda desde hace 25 años. Sí. Empecé por el siglo XIX y en los últimos 10 años me he desplazado hacia el siglo XX. El marxismo es muy importante todavía, creo, porque pues, desde sus orígenes ha pensado a la sociedad moderna, a la sociedad industrial, como fuente de su reflexión. Hace 20, 25 años no le importaban estos temas a casi nadie y en los últimos años ha recuperado vigencia e importancia en buena medida por las preocupaciones contemporáneas. Esto es, hay mucha gente que no ve una opción pues buena o clara en el presente y trata de buscar nuevas respuestas. Desde Vicente Lombardo Toledano hasta Enrique Semo, pasando por Roger Bartra y Pablo González Casanova, entre otros, Carlos Illades hace una revisión del marxismo en México a 2 centenarios del nacimiento de Karl Marx. Después, bueno, vienen otras generaciones, son más o menos 5 generaciones de pensadores marxistas en el siglo XX mexicano. Luego, el marxismo, después de en la tercera generación de pensadores marxistas, es cuando el marxismo llega a las ciencias sociales. Eso también da razón de su alcance. Entonces, parte de su relevancia no es que responde a una realidad, digamos, industrial contemporánea, sino que en México penetra a múltiples esferas culturales e incluso científicas. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, lo que les anunciábamos, con más de medio siglo a cuestas, el biombo mural del artista guatemalteco Carlos Mérida, que aquí hizo realmente obras espectaculares, volvió a lo que fue su casa en algún tiempo, luego del trabajo de restauración que realizó el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Vamos a ver cómo quedó este biombo mural y dónde está. En un tiempo no muy lejano, cuando se construían teatros para proyectar películas, en 1964 se le encomendó al artista Carlos Mérida crear un telón movible para el desaparecido Cine Manacar. Después de un periodo de restauración, el mural regresa al mismo sitio donde estuvo, pero ahora en la recepción de la Torre Manacar, ubicada en la esquina de Río Miscuac e Insurgentes. Es una pieza que pertenece al acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y está en comodato con la empresa inmobiliaria, y es un comodato que se renueva año con año. Son piezas muy grandes, son paneles que miden 2,60 de ancho por 11,5 metros de largo. Entonces eso hace que sea difícil manejar cada uno de los paneles, ¿no? Ya todo el conjunto abarca una extensión en sentido horizontal de 25 metros lineales y los 11 de altura, ¿no? Una superficie de cercana a 300 metros cuadrados, ¿no?
Con la desaparición durante el salinato del sistema de cines administrados por el Estado, muchos edificios fueron derrumbados o cayeron en el olvido, o en el caso de Manacar, fueron modificados. Entonces el mural pintado en acrílico sobre loneta pasó a manos del Conaculta. Se intentó colocar en alguna parte del Auditorio Nacional, pero no se logró y fue metido a una bodega de Limba. En 2016, cuando se crea el proyecto Torre Manacar, uno de los últimos trabajos de Teodoro González de León, fue el propio arquitecto quien buscó que la obra volviera al sitio en donde estuvo originalmente, aunque ya no como un telón móvil. Pulso Inmobiliario, que es la empresa a cargo del proyecto, es quien paga la restauración, lo mismo que el embalaje de estos 12 paneles, así como también el traslado que tuvimos que hacer en una madrugada, porque hubo la necesidad de cerrar una calle en la colonia Guerrero y luego pues armar todo un convoy para el traslado y sobre todo la descarga aquí en Avenida Río Mixcoac, y lo hicimos en la noche, en la madrugada, con tal de no entorpecer el tránsito de la ciudad. La restauración la hicimos en 2016, ¿no? Tardamos 6 meses en hacer la restauración, fue de febrero a agosto que tomamos, nos tomó 6 meses, algo así. Con un equipo ya de restauradores, ¿no? Entre restauradores y personal de laboratorio, sí fuimos un poco más de 10 personas, ¿no? El telón se convierte ahora en un gran mural, está fijo, ya no se mueve como lo hacía en sus inicios cuando estaba en el Cine Manacar, y se tuvieron que hacer adecuaciones al lobby de la nueva Torre Manacar. Esas adecuaciones consideran temperatura y humedad, y también los vidrios del edificio que dan al exterior, ya que poseen un filtro ultravioleta para proteger al mural de los rayos del sol. El Centro de Conservación va a estar monitoreando la pieza. Digamos, se monitorean las condiciones del clima que hay en este espacio, tanto por el frente como por el reverso de la obra. Se han instalado data loggers que nos mandan registros puntuales y después se elabora una gráfica y tenemos un registro muy preciso de cómo se está comportando el clima. Entonces, teniendo el clima controlado, la cantidad de luz controlada, prácticamente se conserva en buenas condiciones la pieza. No hay razón para que se deteriore y no hay razón para que haya una nueva intervención. La restauración tuvo un costo de 1.200.000 pesos. El trabajo que impulsó Teodoro González de León. Así es, Laura. Él es el que prácticamente solicitó que ese mural que estaba en bodegas, estaba siendo ahí resguardado, primero fuera considerado para que regresara al espacio natural y que fuera restaurado. La compañía se hizo cargo de absolutamente todos los detalles de los gastos de la restauración que se hizo en estas oficinas dedicadas especialmente de Limba. Y el mayor reto, Laura, amigos, es que como era un mural movible, requería de rieles y de grasa para que esto ocurriera. El mayor reto fue quitar la grasa y desinfectar la loneta, porque llevaba ya algunas décadas ahí arrumbada, encimada una tras otra. Incluso las planchas de metal que le dan soporte a cada uno de los paneles han sido restaurados. No, pues excelente trabajo de restauración, qué bueno, porque hay otras obras de mérita que se han perdido, como la que se encontraba en la guardería del conjunto multifamiliar Miguel Alemán. Así es. Está también la que está a la entrada desde el Centro Cultural Universitario, el Circuito Mario de la Cueva Insurgentes, que es una obra espléndida de Carlos Mérida. Y bueno, nos vamos con algo de poesía. Así es. ¿Qué te parece, Laura? Poesía, que era algo que yo quería invitar desde el inicio del programa, pero ya de una vez, esta obra de San Juan de la Cruz, quien es considerado la cumbre de la mística poética española, vuelve a la mesa de reflexión. Pese a haber una brecha temporal grande entre los textos del krishnaísmo y los de San Juan de la Cruz, existen muy cercanas similitudes en sus doctrinas. Así lo afirma su santidad Bhakti Sundar Goswami, quien ofreció una conferencia sobre este tema en la casa del poeta Ramón López Velarde. Asombrosamente he encontrado muchas similitudes en cuanto a los sentimientos que expresa San Juan de la Cruz
como amante de Dios, como la esposa y Dios el esposo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque en nuestra tradición también hay esa parte muy íntima del amor conyugal con Dios. Entonces, leyendo las poesías de San Juan, encontré pasajes asombrosamente casi idénticos a las escrituras sagradas de la India, los Vedas, de hace 5.000 años. Bhaktisundar Goswami no cree en la habitual división entre las religiones de Oriente y Occidente. Al final, afirma, todas se basan en una filosofía y tienen como objetivo el vínculo con un ser supremo. Para su credo, ese vínculo se busca con austeridad y pureza del cuerpo. Nosotros seguimos ciertos principios de austeridad. Por ejemplo, somos vegetarianos, somos abstemios, no tomamos ningún tipo de estimulante o embriagante. Tampoco participamos de juegos de azar, de apuestas, casino, lotería, etc. Y tampoco tenemos vida sexual fuera del matrimonio. Para este monje del Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, la sociedad actual necesita una práctica espiritual genuina ante una galopante espiral de consumismo. Hoy en día en la sociedad moderna hay un consumismo excesivo. Se ha vuelto la gente muy materialista y le da mucha importancia a los bienes, a las comodidades, las posesiones materiales y se olvida de lo más importante, que es encontrar su verdadero yo, su verdadero ser espiritual, conocerse a sí mismo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que México está presente en la 16ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, que es la Bienal de Venecia de 2018, que va a realizarse en el antiguo complejo naval y militar El Arsenal en la ciudad de Venecia, en Italia. Esto es del 26 de mayo al 25 de noviembre de este año. Y la propuesta curatorial para el pabellón de nuestro país pone énfasis en la carga geográfica, imaginaria y cultural de la arquitectura mexicana. La sección oficial es producto de una convocatoria abierta publicada en agosto de 2017 y en la que se ingresaron 213 proyectos de 15 estados de la República Mexicana, de donde resultaron 21 seleccionados que representan a México en Venecia. La presencia de México en este encuentro importantísimo estará, bueno, pues ahí bien representada. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a hablar de literatura, de los inicios del siglo XX. Entre Londres y la península de Yucatán, se inscribe la más reciente novela de Francisco Martín Moreno, en la que se muestra, se describe, se retrata uno de los pasajes más oscuros de la historia de nuestro país. Veamos de qué se trata. Francisco Martín Moreno ha escrito varias novelas en donde la historia no oficial de México otorga escenarios diferentes, que a través de sus personajes invita al lector a la reflexión sobre el México actual. Su nueva novela no es la excepción. En México esclavizado, habla de la vergüenza de que en este país, en el siglo XX, la economía estuvo entre el feudalismo y la esclavitud. Ejemplo de ello fue la industria del oro verde, la industria del Enequén. Olegario es el hijo de uno de los principales hacendados que tienen prácticamente el monopolio del Enequén en el estado de Yucatán. Pero además de que tiene el monopolio del Enequén, es dueño también del Banco Yucateco, de Yucatán, es dueño también de los ferrocarriles yucatecos, tiene líneas marítimas, pero además, por si fuera poco, también fue gobernador del estado y también llega a ser ministro de Fomento con el dictador, con Porfirio Díaz. En Oxford, el joven conoce a Marion Scott, quien, a diferencia de Olegario, que tiene una visión clara de los abusos en México, ella tiene claro cómo es el abuso en los sistemas de producción en África y América. Así vuelven a México y observan cómo los hacendados y los gobernantes mantenían el poder con ayuda de la religión. Los curas, que son los que invitaban a la resignación a la gente, ¿cómo le invitaban? Bueno, cuando ellos pedían un aumento de salario, los patrones o los mayocoles les decían:
Bueno, es más fácil que tú pidas el aumento de sueldo a Dios nuestro Señor, y Dios nuestro Señor tal vez te lo conceda. Al tiempo que narra la historia de amor, Francisco Martín Moreno desmenuza el entorno social. Las deudas de los jornaleros se heredan. El pago que recibían era en moneda canjeable en una tienda de raya. El consumo del mundo volvió aún más ambiciosos a los productores hasta la llegada de Salvador Alvarado a la gobernatura de Yucatán. Y por fin comenzó a borrarse ese viejo mundo que aún permanece en los más de 50 millones de mexicanos que actualmente viven en la pobreza. El resabio con el que yo me quedo es que tenemos que trabajar mucho en este país. Es un país racista, es un país clasista. La esclavitud tiene muchos rostros y lo estamos viendo en nuestros días. Pero por eso yo creo que pues esta México esclavizada es una novela que tiene historia militar, historia política, espionaje, bueno, obviamente historia laboral de México, historia social, pero además todo esto inserto en un enclave, si se puede llamar así, erótico por la historia de amor, porque también hay una historia de amor intensa, enorme, emotiva, que bien vale la pena ver. Yo creo que el lector va a pasar ratos felices y, como dicen los alemanes, va a reír con un ojo y a llorar con el otro. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Más de 35 pueblos originarios de Oaxaca están presentes en la propuesta artística del Museo Franz Mayer Entre el barro y el fuego. Yo todavía en mi infancia me acuerdo, estoy hablando hace medio siglo, que mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos, hacían el cántaro y se iban a los tianguis, ¿no?, a vender. Entonces todavía les compraban los cántaros, las pichanchas, porque todo el mundo pues hacía tortillas a mano, entonces usaban para lavar el nixtamal, para guardar el agua, para envasar el mezcal. En la actualidad pues ya no. Amando Pedro Martínez pertenece a una familia de artesanos que trabajan el barro negro y que han logrado fama internacional. Él ha buscado la manera de seguir con la tradición y fabricar los utensilios que se usan en la vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos cántaros, pichanchas, ollas, ¿no? Entonces cada una tiene una función específica, ¿no? Por ejemplo, el apazle, que es la vasija, en dialecto es apaxle el nombre, tiene varios usos. Por ejemplo, en este caso de la que tenemos aquí es como un colador, ¿no?, que tiene perforaciones, entonces se usaba para colar, o bien sea el nixtamal o cualquier otro tipo, ¿no? Inclusive la ropa, en lugar así como las lavadoras actuales que exprimen, entonces en este caso se podían dejar la ropa encima y escurría el agua. Esta exposición es organizada con la ayuda de Innovando la Tradición, organización que desde hace 13 años trabaja en Oaxaca con 7 de las 71 comunidades que manejan el barro. Oaxaca es uno de los lugares más diversos, no solo en México, sino en el mundo. O sea, en idiomas, en vestimenta, en gastronomía y en formas de hacer barro. Entonces hay 35 estilos distintos, todo se trabaja a mano. Allá pueden ver justamente el proceso, un proceso sintetizado también de cómo se trabaja el barro. La exposición está dividida en 3 secciones. Primero está la parte de la cocina, con los utensilios que se usan. La segunda es donde se ve la función social del alfarero en las comunidades, y en la última se hace una reflexión sobre el daño que hacemos al utilizar plásticos y los beneficios del barro. El barro de por sí mantiene fresca el agua porque al evaporar saca el calor y se enfría el agua de adentro, ¿no? Pero aquí en la enfriadera, que está hecha en el istmo, donde uno se muere de calor, se le añade ese otro plato que tiene tierra, entonces eso todavía más enfría el agua que está adentro, y además pues está a la altura, entonces uno puede con la tacita tomar el agua cuando entra del calor al llegar a la casa. Noticias 22, Alberto Aranda. Directamente del retablo de las maravillas de Cervantes, los más recientes, relevantes y famosos embaucadores y pícaros de todos los tiempos llegan al Teatro de la Ciudad.
historias se cuentan de los pícaros de otros tiempos. Se cantarán los versos de los pícaros modernos. Vengan padres y niños, y vengan los jóvenes de aquellos que está llegando a esta plaza un espectáculo bello. ¡Vengan! La función que daremos el próximo martes 5 de junio dentro del ciclo Entre lenchas vestidas y musculocas, que es un proyecto de diversidad sexual del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Estamos incluidos por obvias razones. Chanfalla ilustre, lo que en mí fuera tenlo como de molde, que tanta memoria tengo como entendimiento a lo que se une. De pícaros, truanes y actores es la obra con la que la compañía La Nave de las Locas participa en este ciclo. Y lo hace por una razón muy especial. Si estamos recabando fondos para que De Pícaros, Truanes y Actoras pueda solventar algunos gastos de nuestra gira internacional al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Y De Pícaros, Truanes y Actores es un espectáculo muy afortunado que creamos para 2016 para el Festival Internacional Cervantino, y de ahí saltamos a otro Festival Internacional de la Cultura Maya. Es un homenaje a Cervantes, o por lo menos ese es el pretexto. Oigo, pues hay que presentarnos, ¿no? Yo soy María Guadalupe Brigny. El texto que nos propusieron para este evento fue Pedro de Urdemalas, la comedia famosa de Pedro de Urdemalas, que nos pareció que era un poco densa y un poco fuera de contexto, pero el tercer acto de la obra nos inspiró para esto precisamente. Estas creaciones, algunos fragmentos poéticos que por humildad prefiero no mencionar. Y es una revisitada a los textos de la picaresca del siglo español, y hacemos un viaje a través de estos personajes. Empezamos por Lázaro de Tormes, y luego nos vamos con Doña Urraca, y luego pasamos a la Celestina, que es la gran, el gran personaje, ¿no? Sorprendentes. Noticias 22, Irma Gallo. Porque aquí frente a ustedes está la señora Justicia. Y yo. Truanes. Nos hacen pensar en esas palabras. Claro. Ya no tan pronunciadas. Sí, claro, esas formas de insultos, pero que tienen un grado de elegancia, ¿no? Truán, tunante. Tunante decías, ¿no? Canalla. En fin. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer ahora un recorrido por lo que está ocurriendo en el mundo, y con eso nos vamos al corte. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti un grupo de ingenieros de la UNAM, creadores de Justina, un androide diseñado para cumplir labores de servicio, nos explican cómo funciona este robot que viajará a Montreal para participar en la próxima Robocop. El Mayo francés, la Primavera de Praga y la Revolución Cultural China son los puntos de partida del Intenso Ahora, un documental sobre la felicidad, el desgajamiento y la pasión política. Platicamos con su creador, el documentalista Joao Moreira Salles. ¿Te has preguntado quién se ocupa de evaluar la historia que escriben los historiadores? En nuestra sección ¿De qué hablamos cuando hablamos de?, abordamos la historiografía, disciplina que evalúa y revalora el trabajo del historiador, sus fuentes y el contexto al que responde. Finalmente, echaremos un vistazo a Descubriendo a Morrissey, una biopic no autorizada por el vocalista de los Smiths, que se centra en la pasión por la escritura de este ícono de la canción. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos lean en noticias22.tv. Bueno, les adelantamos la sección de música, vino antes con Arturo Brena, supongo que para no perderse los conciertos, Así es. que inician mañana en el Teatro de la Ciudad. Así es, bueno, Juan Arturo Brena nos tiene un invitadazo que es Ricardo Gallardo. Tambuco estará el próximo domingo en el Teatro de la Ciudad. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy hay algo insólito aquí. Hoy no es viernes de música, hoy es jueves de viernes. Me voy a explicar. Antes de explicarme, permítanme presentarles a Ricardo Gallardo, mi invitado de esta noche, un muy querido amigo. Ya ha estado aquí algunas veces en el Noti y está aquí justamente por el mismo motivo que yo estoy en jueves y no en viernes.
Ricardo, ustedes, Tambuco, van a cerrar un evento importante. Ese evento importante, y por eso estoy aquí yo hoy, es un trío o tríptico de espectáculos con los que el Teatro de la Ciudad celebra 100 años de vida, Ricardo. Así es. Y ustedes van a concluir el domingo, este domingo que viene, Exactamente. para esa celebración. Rápidamente les recuerdo, la primera pierna, por decirlo así, de este tripié, es viernes, es decir, mañana, la Orquesta Filarmónica Juvenil Armando Sayas de la Ciudad de México van a hacer bailes finos de salón, polcas, chotices, estas cosas, que es muy ad hoc para el asunto de la celebración de 100 años del Teatro de la Ciudad. El sábado 26, Tembembe Ensamble Continuo, con un par de grupos invitados importantes, Yolotecuani y Purépechas de Pacharán. Tembembe Ensamble Continuo, un grupo realmente espléndido que mezcla lo barroco con la música tradicional de México y latitudes varias de América Latina. Y finalmente, el domingo, ¿a qué hora es, Ricardo? A las 6 de la tarde. Domingo a las 6 de la tarde, ahí en el Teatro de la Ciudad, Tambuco Cuarteto de Percusiones de México, cuyo líder, fundador, guía espiritual, manager, agente de cobranzas. Visionario. Exacto, es Ricardo Gallardo. Ricardo, qué bueno que sean ustedes los encargados de cerrar este tríptico de actividades por los 100 años del Teatro de la Ciudad. Vamos por partes, como dice nuestro común amigo, ¿sabes quién? Sí, Jack el Destripador. Jack. Como dicen por ahí, cuéntanos de las bonitas melodías con que nos van a deleitar rápidamente. ¿De qué va el repertorio? Van a ser varios cañonazos bailables. Exactamente. Bueno, el programa es un programa que salió muy atractivo por muchos motivos. Uno, vamos a hacer una pieza importantísima de György Ligeti, que fue la última pieza que él escribió. Y fue su primera pieza para percusión. Ajá. Esta pieza involucra una cantante solista. Déjame adivinar. La gran Katalin Karolyi nos va a acompañar. Katalin Karolyi, que fue la cantante predilecta de Ligeti y a quien dedicó esta última obra. Ahí te va el reto. ¿Sí te acuerdas bien el nombre en húngaro? Porque lo has dicho muchas veces. Igen, sí. Shipal, Dobal, Nadihegedúvel. Que en castellano quiere decir. Significa con pífanos, tambores y violines. El título pertenece a una fábula y es una respuesta maravillosa de Ligeti a tiempos actuales, o no tan actuales, pero constantes en la vida de esta especie que tiene por objeto darle en la torre a todo lo que encuentra a su paso, que es el ser humano. Que somos nosotros, sí. Entonces, esa es la pieza central, digamos, esa es la del pieza repertorio. central, sí. Hay música mexicana. ¿Qué hay? Claro. Vamos a hacer un estreno mundial, que es un encargo del teatro para celebrar o para conmemorar la celebración de los 100 primeros años del teatro. La pieza tiene como título Iris, así. Y es una pieza que le ha encargado el teatro a Héctor Infanzón para conmemorar el centenario. Entonces será el estreno mundial. Y también hay una pieza muy particular que también es un estreno mundial de un compositor mexicano, Felipe Pérez Santiago. Él estrena Exilo 2. Él está escribiendo un tríptico en este momento, que es una pieza para cuarteto de cuerdas, otra pieza para cuarteto de percusión, y la tercera, Exilo 3, es una pieza para los dos cuartetos juntos. Voy a hacer una pequeña interpolación aquí en el sentido de que Felipe Pérez Santiago, que pues sí compone música de concierto, le voy a poner comillas porque Felipe es un compositor particular, tiene un pasado rockero importante, ¿es así? Así es. Y su música lo refleja cabalmente, así que ese estreno de Felipe Pérez Santiago va a ser un centro, uno de los varios centros, si me permiten, fundamentales de atención. Y hay una transcripción que yo ya la oí porque me mandaste el video, que es bellísima. Es una transcripción de el cuarteto que escribiera Maurice Ravel más o menos hace 100 años, un poquito más, pero quisimos incluirlo un poco para conmemorar también la música que se estaba escuchando en el momento en el que se estaba construyendo este teatro, pero además porque es un cuarteto que se presta muchísimo, tiene una naturaleza muy percusiva, el segundo cuarteto, el que Ravel le titula bastante vivo y muy bien ritmado. Entonces, qué mejor Très que... vif et bien rythmé, ¿se llama? Sí. Exacto. Bueno,
para darles una probadita de eso, vamos a ver y escuchar un fragmento de ese maravilloso arreglo del segundo movimiento del cuarteto de cuerdas de Maurice Ravel para 4 marimbas. Así es. Tambuco. Esto que acaban ustedes de ver y escuchar es un fragmento de una de las obras que Ricardo y sus 3 colegas van a tocar allá en el Teatro de la Ciudad, y además es un fragmento de uno de los 5 videos que han grabado en la Tambucueva. La Tambucueva es, por cierto, un lugar que está muy cerca de Jalapa, donde tienen todos sus peroles de percusión, se retiran del mundanal ruido, se van allá a ensayar y a tocar. Es un lugar muy divertido, yo ya he estado ahí y grabaron ahí videos que yo ya vi, Ricardo me los envió, búsquenlos. Hacia el final le voy a pedir a Ricardo que nos diga cómo buscarlos. Son videos realmente sorprendentes por su calidad, por supuesto de música, por supuesto de interpretación, y sí, en este caso son buenos videos, cosa que no siempre ocurre. Faltan un par de cosas importantes en el repertorio, Ricardo. Bueno, hacemos una pieza que nos compuso el compositor y director español-mexicano José Luis Castillo. Y además de eso, una primera audición en México del cuarteto para baquetas o Mallet Quartet de Steve Reich. Va a ser la primera vez que se escuche en la Ciudad de México. Es interesante porque es una de sus obras más hacia acá, ¿no? Más hacia acá. Más define. hacia acá, pues más acá, más recientes. Perfecto, sí. Bueno, mientras, ya saben el repertorio. Mientras termino con Ricardo, vean esto. Para que lo vea aquella cámara, yo los veo a ustedes y estos lo ven así. Es un disco muy reciente que lleva por título Smell of the Earth, aroma de la tierra, que fue grabado en Japón, ¿sí? Según me cuenta Ricardo, con una calidad de audio absolutamente fuera de este mundo. Y me decías algo, Ricardo, físicamente es muy interesante, solamente se consigue en Japón. Los que quieran acceder a Smell of the Earth, ¿qué hacen si no están en Japón? Bueno, buscarlo en todas las plataformas que ahora existen para descarga de álbums, ¿sí? Sabemos cuáles son, como esas y esas otras. Bien, entonces la invitación ahí está. Les recuerdo fugazmente por qué estamos hoy en Jueves con Ricardo Gallardo. Viernes mañana la Orquesta Filarmónica Juvenil Armando Sayas de la Ciudad de México con bailes finos de salón. El sábado 26 Tembembe, ensamble continuo, con la colaboración y complicidad de Yolotecuani y el Purépechas de Pacharán. Y para cerrar con broche de oro, este tríptico de eventos para conmemorar los primeros 100 años del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, por eso la obra Iris que mencionaste, el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, Tambuco, Cuarteto de Percusiones de México con Katalin Karolyi, una voz espléndida, cantando este repertorio de Ligeti, Reich, Pérez Santiago, Castillo, Ravel e Infanzón que nos acaba de contar Ricardo. Está el disco y creo que volverás pronto a este programa porque Tambuco cumple 25 años. Cuarto de siglo de Tambuco, y eso, más allá de esta celebración, que no es la de Tambuco, sino la del Teatro de la Ciudad, hay que traer a Ricardo, y yo voy a tratar de que cuando venga Ricardo a hablarnos de ese cuarto de siglo, vengan los otros 3. Siempre estás robando cámara aquí, nunca los traes, los tienes escondidos. Hasta que se porten bien. Hasta que se porten bien. Espero que podamos tener aquí a Tambuco completo y de preferencia que una rolita aquí para celebrar 25 años, que es muy importante. Ricardo, mil gracias por estar con nosotros. Gracias esta a ti, noche. Juan Arturo. Mucha suerte para el concierto de este domingo venidero, y para ustedes ahí está la invitación. Vayan a los 3 eventos, muy en particular, sí, el que Ricardo Gallardo nos acaba de describir con bastante detalle. Creo que va a ser un concierto, no lo dudo, de primerísimo orden. Buenas noches, nos quedamos escuchando un poquito más de ese maravilloso Ravel. Gracias, Ricardo. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.